Bueno, estamos de vuelta con Eleodoro Mayorga de Laubi Quijandría Consultores. Eleodoro además ha sido gerente general de Petroperú y ha sido un experto en el Banco Mundial en temas de hidrocarburos. Y vamos a conversar con él sobre esta reciente medida de repotenciar, de remodelar la refinería de Talara. Hola Eleodoro, gracias por estar aquí. Gracias. Una cosa que todo el mundo se pregunta era, ¿tiene sentido hacer toda esta inversión o era más barato importar el combustible? Tiene sentido hacer la inversión. O sea, resultaría más oneroso para el país tener que importar los combustibles con bajo azufre que ahora se requieren. ¿Y hay un estudio técnico ahí? ¿De dónde sale esa información? Hay múltiples estudios. O sea, este proyecto no es reciente. Este proyecto tiene muchos años de estudio, de maduración, y creo que el Ministerio de Economía y Finanzas, antes de decidirse a anunciar estas medidas, ha hecho un análisis concienzudo de los trabajos técnicos, de los trabajos económicos, y creo que estamos frente a un proyecto que hay que llevarlo adelante. Obviamente, no es un proyecto rentable, no es un proyecto de altísima rentabilidad como todos quisieran. Claro. Es un proyecto con una rentabilidad limitada a los márgenes de la refinación y a las dificultades de una competencia como es la del mercado petrolero. Claro. Ahora, lo que a muchas personas también les preocupa es que, a ver, la inversión de Petroperú, que supuestamente se va a financiar con los flujos del proyecto, es alrededor de 2.500 millones de dólares, ¿no? Y el gobierno va a dar una garantía. Eso quiere decir que el gobierno no va a poner dinero directamente, pero si Petroperú no puede pagar con sus flujos, entonces el gobierno va a tener que pagar. Y lo que a un montón de gente le preocupa es que realmente las utilidades de Petroperú pues no han sido muy altas en los últimos años. Entonces es bien incierto que Petroperú efectivamente pueda pagar con sus flujos. Evidentemente, si uno analiza en el papel, y eso es lo que seguramente han hecho en Economía y Finanzas, los flujos económicos ligados al proyecto, una garantía de $1.000, de 1.000 millones, repartidos hasta un máximo de 200 por año, es lo que se especifica, es suficiente. Como usted dice, nadie asegura lo que va a ser el futuro. Y de ahí que este proyecto se entiende solo en el marco de un plan de potenciamiento más amplio, más serio de Petroperú. Un potenciamiento que toca los cuadros gerenciales, que toca la despolitización de la empresa y que toca el ingreso a proyectos de bajo riesgo, a proyectos que generen recursos adicionales. Ahora, claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿pero realmente sucederá eso? Porque uno ve la historia de Petroperú y al contrario ve un montón de casos de politización, ¿no? A pesar de que siempre han existido las mejores intenciones. Al final del día, pues, es el poder político el que termina controlando las empresas públicas. Y por eso mucha gente se pregunta, oye, ¿no hubiera sido mejor de una buena vez que esta empresa pase al sector privado y más bien que si se tienen que usar todos esos recursos públicos, pues se usen en cosas que necesitamos todos, infraestructura, combate a la pobreza, mejora del área rural, yo qué sé? Yo creo que estamos equivocándonos cuando decimos de que este proyecto no paga. Este proyecto paga. Puede pagar. No, pero paga hay incertidumbre por el tema de los flujos de Petroperú. O sea, Petroperú va a poder procesar crudos más baratos y va a poder comercializar una cantidad más grande de productos petroleros. Estos tienen una alta liquidez. Entonces hay un proceso de repago. Lo que sí hay que asegurarnos es lo que usted insiste. Después de muchos años no se ha esperado decisiones en cuanto a cómo potenciar a Petroperú. Yo creo que esta vez se está ligando las cosas, se está ligando este proyecto que implica un costo importante, que implica un riesgo importante de repago, a efectuar estos cambios y estas medidas en Petroperú. Yo creo que si vemos alrededor nuestro, las empresas petroleras estatales que han salido adelante son aquellas que han contado con un accionariado privado. 20%, 30%. Petrobras se llega hasta casi las 2/3 partes del capital está en manos privadas. Y creo que la intención esta vez es caminar en esa dirección. Esto no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana. Esto requiere de un trabajo serio, de largo plazo y bien estructurado. Y solamente de esa manera el proyecto se armoniza y se hace consistente. Ahora, tocas de mencionar algo que es bien importante y bien interesante, que es que esta ley tiene dentro del paquete una serie de medidas que buscan, si quieres, modernizar Petroperú o ponerla al nivel de otras empresas estatales públicas internacionales, ¿no? Y una de estas disposiciones es que Petroperú va a tener que incorporar hasta 49% de accionariado privado, ¿no?
te hago dos preguntas. La primera es si tú crees que realmente va a pasar, porque esto, la verdad es que ya lo hemos escuchado. A inicio del gobierno también se dijo que se iba a incorporar 20% accionariado privado, ya pasó el plazo donde se dijo que eso iba a hacer, y bueno, y no sé. Entonces la primera es si tú crees que realmente va a pasar, ¿no? Y la segunda es si tú crees que es bueno o si crees que es malo. Mira, pongámonos en el terreno de los inversionistas, ¿no? O sea, aquí estamos pidiendo que inversionistas arriesguen su dinero al interior de Petroperú. Y si vemos lo que ha sido la historia de Petroperú, y si vemos que lo que es la economía de este proyecto, como digo, de rentabilidad limitada, ni tú ni yo vamos a poner nuestro dinero en una tal empresa. Ajá. Es obvio. Tenemos que esperar cuál va a ser este plan que permita mostrar una rentabilidad más alta. Y esto no es imposible. La industria del petróleo ofrece proyectos de alta rentabilidad. Ofrece, ¿no?, la posibilidad de generar recursos adicionales. Y la entrada de los privados está ligada a esto. Los privados no vamos a invertir, ¿no?, en una empresa que se maneje políticamente, claro, que se le pida que participe en todos los subsidios, que se le pida que lleve adelante trabajos de inclusión social. O sea, nadie niega que son importantes, pero no se tienen que hacer necesariamente con los fondos y arriesgando el dinero de los privados. Claro. Entonces, esto asegura, de cierta manera, una sanidad en el proyecto. Esperemos que así se cumpla. Yo creo que aquí se necesita todavía la voluntad política para seguir avanzando. Ahora, se le ha puesto otro candado también interesante a Petroperú con todo esto, que es que Petroperú no podrá seguir metiéndose en otros proyectos donde arriesgue su patrimonio, ¿no?, hasta que no termine el de Talara, ¿no? Entonces Petroperú ya no vamos a escuchar cosas como que quiero comprar los grifos de Repsol o cosas por el estilo, ¿no? ¿A ti te parece saludable? Por supuesto, o sea, Petroperú podrá hacer proyectos adicionales siempre y cuando demuestre que no tienen riesgo y siempre y cuando demuestre que van a generar recursos adicionales. Ajá. Entonces, el hecho, por ejemplo, de pedir a Petroperú que distribuya gas en zonas apartadas del país a costos subsidiados, claro, ya no cabe. Claro, esa es la parte buena, ¿no? Se ha de alguna manera amarrado la pata populista de la empresa, ¿no? Así es. Y el riesgo es grande, porque muchos gobiernos, y no solamente en Perú, ¿no?, en muchos países, gobiernos que comienzan a disponer de una empresa estatal, la utilizan para fines que no son necesariamente comerciales. El proyecto está poniendo un paralelo a esta situación. Claro. Ya para terminar, no sé si tienes algo más que agregar antes de que se nos acabe el tiempo. Yo creo que hay que seguir vigilantes. Ajá. Yo creo que hay que seguir apoyando esta decisión. Desde nuestra consultora hemos discutido esto ampliamente y hemos puesto todo nuestro esfuerzo por demostrar de que sí se puede hacer una empresa estatal siempre y cuando se tomen las precauciones debidas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Elena. Bien, vamos a una pausa final y regresamos con Rumbo Económico.